Bienvenida a nuestros colegas de Italia y de Malta. Bien, creo que estamos listos para comenzar nuestra sesión. Buenos días a los que están en las Américas, buenas tardes para los europeos y africanos y buenas tardes o buenas noches para los asiáticos. Soy Miko Herbert, coordino el programa de Global Trade Union de la FES y os doy la bienvenida desde nuestra fundación en nuestras oficinas de Berlín. También quiero daros la bienvenida a esta segunda de las 7 sesiones de los sindicatos en transformación 4.0. Se trata de un proyecto de nuestra fundación, la FES, que quiere comprender la capacidad de los trabajadores dentro de un capitalismo orientado a la digitalización. Este proyecto se centra en cómo los sindicatos y los trabajadores construyen su poder para enfrentarse a un nuevo desarrollo liberal. Nuestra asociación quiere reforzar el poder y la capacidad de reflexión de los trabajadores y sindicatos, así como sus estrategias dentro de la transformación de los sindicatos en esta nueva era. Antes de continuar sobre la sesión de transformación de la banca, quisiera hablar sobre los sindicatos y los sindicatos en transformación 4.0. ¿Por qué nosotros como organización tenemos este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Estamos asistiendo a cómo el capital utiliza la tecnología digital para reorganizar los procesos de producción, reestructurando todos los sectores e industrias, y están rompiéndose los modelos de negocio establecidos. El uso de las tecnologías de la información por parte del capital supone un peso extra sobre los trabajadores, como el trabajo de los trabajadores sin que los empleadores tengan una responsabilidad básica, y la mano de obra pierde su poder, es decir, que se quedan sometidos a un control exterior. Si vemos una reducción de los estándares laborales y cada vez más la oposición de unas condiciones cada vez más precarias como modelos laborales, y entonces los sindicatos cada vez tienen una perspectiva más complicada. Por un lado, también tenemos que decir que los trabajadores están resistiendo y eso es lo que nos interesa. Nosotros queremos averiguar a qué se están enfrentando los trabajadores y los sindicatos. Queremos aprender cómo responden, qué estrategias desarrollan y cómo trabajan para conseguirlas, incluyendo los reveses que puedan sufrir. Para este objetivo, utilizamos nuestra investigación y espacios de discusión y debate. Organizamos esta y otras sesiones más tarde en el año y queremos contar con vuestra participación para que esto se lleve a cabo como prácticas sindicales. Es una contribución de aprendizaje mutuo e inspiración, dándonos cuenta del poder que tenemos dentro del movimiento y salir y expresarlo. La FES, la Fundación Friedrich Ebert, es política. No podemos organizar, no podemos negociar, pero queremos contribuir para que tengáis un éxito en esta labor. Ahora quiero dar la palabra a nuestra colega Uta Dötzen, que tiene el proyecto regional de la FS en Latinoamérica, que se conoce como FS Sindical. Uta va a actuar como comedadora, como jefa dentro del instituto y miembro del proyecto de sindicatos en transformación 4.0. Uta, te cedo la palabra. Gracias, Mirko, por esta introducción. Buenos días desde Montevideo. Es un placer ver tantas caras conocidas y colegas de todo el mundo para esta sesión sobre el sector bancario. Antes de entrar en el debate, quiero presentar a nuestros panelistas, a nuestros ponentes.
Ana Javi, que es coordinadora en UNES Finance dentro de las oficinas generales de Suiza, Aníbal Pelufo, economista y miembro del comité de asesoramiento de empleados de banca en Uruguay, y es uno de los coautores del estudio La banca sobre la formación y las pensiones, una experiencia en Uruguay y cómo se negocia la automatización dentro del sector financiero. Marcel Spatari, que también es consultor dentro de Rumania, una consultoría dedicada a aportar asesoramiento a los empleados y a los sindicatos. También han colaborado en el estudio Vuelta a la negociación dentro de la banca, cómo la digitalización juega un papel fundamental en los sindicatos y cómo se han puesto estos por delante de la tecnología. Antes de seguir, tenemos aquí dos estudios que la FES ha encargado como parte de este proyecto y sirven para ver la reacción de los sindicatos a la digitalización dentro del sector bancario. Y en primer lugar, vamos a pasar al caso rumano. Marcel Stefan, ¿cuál fue la disrupción que ocurrió en el sector bancario rumano? ¿Cuál fue el cambio que estabais examinando en vuestro estudio? ¿Y cuánto ha tenido que ver la tecnología en este proceso de reestructuración? En Rumania tenemos la preponderancia de las bancas comerciales, de inversión, de financiación. La digitalización entonces significa sobre todo eliminar las cajas, favorecer las transacciones con tarjetas, la banca por internet y por móvil, etcétera. Esto ha impactado de manera significativa en lo que la banca es para los clientes, porque la infraestructura física se ve retrocediendo gradualmente. Las sucursales desaparecen y también desaparecen bastante cajas automáticas porque la gente paga sin contacto en vez de pagar con dinero en efectivo. Es lo que vemos en muchos países de Europa del Este. Tal vez esto no se dé en otras partes del mundo. Esto, por supuesto, es banal, pero ha tenido un impacto importante. Vemos la reducción del empleo bastante importante y también tiene un impacto cualitativo, no solamente cuantitativo, porque el tipo de empleos en el sector bancario ha cambiado. La complejidad de los empleos cambia, se fragmentizan las tareas, las operaciones en los back office se centralizan, salen de las sucursales. Ya no tenemos el mismo tipo de empleado, un empleado que puede cubrir varias tareas, sino que vemos grupos de empleados que hacen diferentes tareas. Unos tratan a los clientes, otros examinan las fichas, etc. Son transformaciones que son visibles en todo el mundo. Son cosas banales, no son muy sofisticadas y ya nos hemos acostumbrado bastante en cuanto a la digitalización y las relaciones con los clientes. Un logro significativo de los sindicatos en los últimos años ha sido el hecho que en el sector bancario hemos conseguido continuar con el diálogo colectivo. En muchos países, después de la gran crisis financiera, el diálogo social se ha visto afectado y se han visto impactos muy graves sobre las relaciones laborales a nivel nacional. En Rumania, por un largo periodo, no solamente en el sector bancario, no hemos tenido pactos colectivos sectoriales. La organización a nivel sectorial y los esfuerzos de organización de los empleadores
han llevado a que se pudiera firmar un acuerdo que se ha concentrado en la formación de los empleados para que se adecúen a la digitalización progresiva. ¿Cómo son los cambios que hemos visto en Uruguay en el sector bancario? La incorporación tecnológica es fuerte. Tenemos una tendencia que facilita o que ayuda, que lleva a la automatización de tareas, al cambio de las horas de trabajo y a los cambios de las preferencias de los clientes. Y es un panorama que demuestra que el sistema financiero está más expuesto que otros sectores económicos a la digitalización. Y nuestro caso tiene aspectos similares a los de Rumania, pero tenemos diferencias. El contexto económico, cuanto más crecimiento hay, cuanto más atractivo es para el sector financiero con la baja de los tipos de interés. Después de la década, en la década después de la gran crisis económica, las compañías adoptan estrategias como, por ejemplo, la reducción de costos, de usar más tecnología para dar acceso a los servicios. Estos nuevos instrumentos para conquistar nuevos mercados ahora se hacen algo más cotidiano. Estas transformaciones organizacionales se muestran en una redistribución de las capacidades de las compañías, en las centrales de las compañías, mientras que en el pasado era más común ver decisiones que se tomaban en las sucursales. ¿Cómo usa esta fuerza de negociación para ayudar a sus afiliados frente a los cambios que tenemos tanto en la tecnología, pero también en las relaciones laborales? Y tienen un abordaje innovador para negociar o para resistir a estos cambios. Pues primero, nuestro sindicato AEBU tiene casi 80 años de historia. Fue fundado en 1942. Tiene una historia muy larga de disputas laborales e incluso en sus principios solamente fue un sindicato bancario, pero luego comenzó en los años 90 con la afiliación de instituciones financieras. Incluye entonces empleados de todos los sectores financieros. Sí, tenemos una afiliación de más de 50%, que es sobre el promedio uruguayo, que en Uruguay está en unos 33%. Una cosa importante fue adoptar un punto de vista innovador. Los desafíos tecnológicos necesitan un abordaje innovador. Los aspectos innovadores de estas luchas laborales las vemos como algo que necesita estrategias selectivas. En la negociación colectiva, la introducción de la tecnología y de la reforma del fondo de pensiones ha sido algo importante. ¿Cuál ha sido el abordaje
los sindicatos financieros de volver a un cambio en el sector de negociación colectiva. En la crisis de 2008, en los primeros 4 o 5 años después, se han visto reestructuraciones en el sector financiero o de bancos, donde muchos empleados fueron despedidos. Un proceso de la optimización del sector bancario que se vio acompañado por cambios legislativos, un nuevo clima más frío, más en lo social, con pérdidas en el sector de negociación colectiva, donde los sindicatos perdieron fuerza institucionalizada. Al mismo tiempo, por las reestructuraciones y los procesos activos, los sindicatos, por su involucración en las negociaciones, se volvieron más activos, más fuertes, y los empleados entendieron que valía la pena afiliarse porque necesitaban protección. Es un proceso que tuvo dos efectos, porque por un lado los sindicatos perdieron poder, pero por otro lado aumentó su poder de afiliación y social. Ellos entonces necesitaban que también las patronales se organizaran, porque eso se necesita para un negocio colectivo, se necesitan ambas partes. Tienen que sentarse en la mesa para renegociar. Tenían que acompañar a los empleados en el proceso para formar la asociación. Fue un proceso largo. Los sindicatos fueron los impulsores y hace 2 años alcanzaron un compromiso en la forma de un acuerdo colectivo a nivel de la participación de los bancos. No es satisfactorio al 100% porque el marco legal no permite cubrir todos los sectores, pero tuvieron un acuerdo firmado por varios bancos que se puede ver como una señal para los otros bancos.